Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanas, y todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de este medio. El Dios Todopoderoso os bendiga y le dé esa rica bendición en sus corazones. Quisiera comenzar este servicio y vamos a leer una pequeña porción en las Escrituras. Vamos a leer en Mateo, el libro de San Mateo, el capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice así: Y viendo la gente, subió al monte. Y sentándose, se allegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oh Dios, damos gracias a Dios por esta muy buena palabra que el Señor nos concede. Vamos a inclinar nuestro rostro y así darle gracias a nuestro Señor. Padre eterno, Señor, te bendecimos, oh Dios, y te honramos a ti, Señor. Padre celestial, ¿qué sería de nosotros, Señor, si tú no fueses venido a esta tierra a salvarnos, Señor? Padre celestial, y aquí quedaron plasmadas tus palabras, Señor. Padre eterno, en cuando llegaste a aquel lugar, Señor, y dijiste estas palabras, Señor, eso, Señor, trajo luz, oh Dios, en medio de las tinieblas, Señor. Padre eterno, Señor, muchos dijeron, ¿qué es esta palabra? Nadie ha hablado como tú hablaste, Señor. Padre celestial, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú, oh Dios, nos incorporaste a nosotros también, Señor. Oh Dios, estando perdidos, Señor, y tú nos alcanzaste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nutre nuestras almas, Señor. Así ruégote, Señor, por todos aquellos que están allá del otro lado, que nos están viendo, Señor. Tal vez ellos, Señor, están en oscuridad, Señor, pero ayúdales, Señor, que estas palabras, Señor, lleguen a sus corazones, Señor. Te lo pido, oh Dios, Padre eterno, Señor. Ahora, cuando de entonar estos cánticos, Señor, oh Dios, que tu espíritu se pueda mover, oh Dios, y toque aquellos corazones, Señor Jesús, oh Dios, a los cuales, Señor Jesucristo, necesitan de ti, Señor. Así te ruego tu bendición, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias a Dios en esas palabras que son vida y espíritu en nuestra alma. Por eso, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es cantar y darle gracias a Dios. Hay momentos que las palabras no me alcanzan
para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Si quisiera unirse conmigo y darle gracias al Dios Todopoderoso, dale gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, porque Él fue quien nos vio a nosotros y tuvo compasión de nuestras vidas. Aleluya. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Dígale, te agradezco. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Una vez más, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Quiero llenar tu trono. Quiero llenar su trono de alabanzas. Quiero llenar su trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar su trono de alabanzas. Quiero
su trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar su trono de alabanzas. Quiero llenar su trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar su trono de alabanzas. Quiero llenar su trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Estoy confiando, Señor, en ti, Señor, en ti. Tú eres fiel, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, nunca me has dejado, aunque débil soy, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti, Señor, en ti. Una vez más, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Aleluya, aleluya. Ahora usted que está de aquel lugar, ¿en quién confía usted? ¿Cuál es su confianza? ¿En dónde se está apoyando su vida? Oh, bendito Dios, todos los días de nuestra vida el Señor está allí con sus manos extendidas, buscando que busquemos a Él. Él quiere ayudarnos. Por eso vamos a buscar poner esa confianza en ese roca fuerte, para que el día de cuando venga la tribulación, el día de prueba, Él esté allí con nosotros. Que el Señor me le bendiga, hermanos. Ya vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que dé la palabra. Dios sea con vosotros. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga esta
oportunidad, tengo la oportunidad de presentarles a un Dios vivo. Mi nombre es Zulaida Sánchez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, carrera 34 con 16 y 17. Mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Para la gloria de nuestro Dios, pues estoy aquí testificando sobre la obra que Dios ha hecho en mí. Primeramente, hace ya 23 años conocí al Señor. Vengo de un hogar, fui creada con mi madre nada más. No conocía al Señor, estaba en tinieblas, pues no sabía nada de mi Dios vivo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a mi Dios cuando entré tuve un conflicto con mis hijos, pues no conocía a nadie, solamente me sentía mal de no saber qué ayuda podía tener, hasta que por la gracia y la misericordia de mi Dios, pues Él envió una hermana a mi casa, una hermana carnal. Ella me habló. Yo sé que en ese momento pues yo tuve mi experiencia con el Señor, porque en ese momento mi Señor vino y me ayudó. Era algo relacionado con mis hijos. Fue fuerte, pero yo me sentía mal y no tenía ayuda, hasta que testifico de ese Dios vivo, que Él vino y me dio esa mano amiga, que es la que necesitamos todos, y me sacó de donde estaba, me dio la liberación, me dio la oportunidad de conocerlo. Pues ahora testifico de que es un Dios vivo, un Dios que tiene poder. Llegué cuando apenas tenía poco tiempo en el Señor, pues tuve mi experiencia con mi hijo. Era demasiado fuerte para mí, ya que fue tremendo, porque mis hijos estaban en algo tremendo, pues como el mundo lo tomó ahorita, pues que pensaba que estaban en un buen camino, pero cuando el Señor me trae a sus pies, pues puedo ver todo lo que había en mi hijo, especialmente en el menor. Eso fue algo muy impactante, como el Señor tuvo misericordia de él. Y recuerdo que él era tan tremenda la lucha para mí, porque salía yo a mi trabajo, pues entraba yo, llegaba a la PTJ y me sacaba a mi hijo. Fue algo muy tremendo, lo viví muy, muy de cerca. Lloré mucho, pero esperé en mi Dios. Recuerdo que venía y oraba. En una oportunidad ya no había nada que hacer para mi hijo, pues solamente la mano de mi Señor. Pues ya él estaba ya casi que iba preso. Pues yo tuve que decirle a él, pues hijo, yo no te puedo ayudar, pero hay un Dios vivo, el cual te puede sacar de eso. Pues yo acudí a mi pastor, y él vino conmigo, mi hijo, y habló con él. Pudimos testificar, él pudo testificarle del Dios vivo que había. Él tomó decisión, pues en ese momento, sabiendo que el que lo podía ayudar era mi Dios, que es nuestro Dios, Jesucristo. Y mi hijo, pues para la gloria y la honra de nuestro Dios, pues ya mi hijo es un muchacho libre. El Señor lo libertó de eso. Pues tanto es así que ya no es el mismo hijo. Pues era un vicio muy, muy terrible, del cual nadie puede salir sino con la ayuda de nuestro Dios. Y nuestro Dios tuvo misericordia y sacó a mi hijo de ese vicio. Pues yo estoy agradecida, muy agradecida de mi Dios, por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Sin más, pues testificar pues de ese Dios vivo, poderoso, que tiene, que sin que uno le dé nada, pues Él lo da todo por uno, que es el único, que no hay otro, que sin Él nada podemos hacer. Pues le hago la invitación a todo aquel que esté oyendo este testimonio, pues para que venga un Dios vivo, ese Dios que nos ayuda, ese Dios que tiene
que lo tiene todo, que sin Él es nada, pues nuestra vida sin Él sería nada. Y por eso yo los invito en esta oportunidad para que ustedes puedan aceptar a ese Dios vivo, a ese Dios que no le va a decir que no, a ese Dios que si usted está caído le va a tender la mano, Él nunca lo va a mirar mal, Él siempre le va a tender su mano. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 94. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole las gracias al Señor por la oportunidad en la cual todos nosotros podemos sentarnos en esa mesa, escuchen, en esa mesa espiritual. Cada vez que nosotros escuchamos una predicación especial, nos estamos sentando en la mesa con el Señor para que Él nos dé su pan y nos dé su vino. Eso es algo muy importante que cada uno de nosotros debe experimentar. Es una experiencia. Porque en la medida en que nosotros podamos comer su pan y tomar de su vino, podremos tener comunión con el Señor. Porque lo que se llama Santa Cena es una comunión. Y una comunión es lo que el creyente debe experimentar todos los días en Dios. El cristiano está llamado a tener comunión con Dios todos los días, porque a veces cuando se habla acerca de la Santa Cena, siempre se ilustra de una manera muy parcial y a veces se reduce a que es un mandamiento y que no debo tener nada en contra de mi hermano. Esa es una manera muy liviana y superficial de entender lo que significa la Santa Cena. Santa Cena, al yo tomarla, estoy diciendo que tengo comunión con el Señor, que estoy comiendo su pan y estoy tomando su vino. Entiendan eso, porque usted pudiera estar sin pelear con ningún hermano, pero pudiera no estar comiendo el pan del Señor y no estuviera estar tomando el vino del Señor. Y eso lo haría tan culpable como alguien que tenga algo en contra de una persona, que tenga enemistad con alguien o que haya hecho algo malo. Porque lo que dice la Escritura es el que come y bebe indignamente. O sea, que no es digno porque no tiene comunión con el Señor, no está unido al Señor. Ojo, entendamos ese concepto de la Santa Cena. Es importante que usted lo entienda, porque con este concepto se abre un espectro mucho mayor del que a lo mejor muchos reducen la Santa Cena como una especie de tradición familiar en donde todos toman el pan y toman el vino y tienen como una especie de reunión social. Es algo más profundo que eso. O que voy a examinarme si no tengo nada en contra de algún hermano o si no le debo a alguien. De hecho, al hacer eso, usted está dando a entender que hay aspectos en su vida en la cual usted omite tener comunión con el Señor, porque si usted tuviera comunión con el Señor, usted no haría ni se enemistaría. Entonces, hay cosas en nuestras vidas que es mucho más amplio que eso. Santa Cena es tener comunión con el Señor, tener una unidad con el Señor, que tengamos la revelación de Cristo y que comamos este pan, la revelación de esta palabra. Y no el conocimiento, sino una obediencia a ella, una obediencia de amor. Porque Dios comparte su pan y su vino
con su novia, con sus hijos. Se sienta junto a la familia y empieza a repartir el pan y el vino para que seamos nutridos, para que tengamos vida. Porque si no comemos ese pan y no tomamos ese vino, no tendremos vida. Ojo, ojo, que el Señor lo ayude a entender el concepto completo de lo que significa Santa Cena. Estamos llamados a vivir una vida en unidad con Dios. No importa quién sea usted. Cuando hablamos de unidad con Dios, hablamos de cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo en santidad, una mente que piensa conforme a Cristo, conforme a la revelación, y un corazón lleno del Espíritu Santo. Esas tres cosas deben estar unidas, trabajando al unísono. Deben estar en una sola visión. No pueden romperse ninguno de esos tipos, porque entonces demostraríamos que no tenemos comunión. Demostraríamos que no hay unidad entre Dios y nosotros. Es el vino de la revelación del Señor y es el pan de la palabra que Dios nos da. Ese pan no se puede comer sin el vino. Usted no puede hacer una santa cena con puro pan. Así como cada uno de ellos cumple unas características, así es en lo espiritual. El pan debe ser sin levadura, así debe ser la palabra que nosotros tomamos y creemos y hablamos. Una palabra en la cual no estén elementos personales, denominacionales, humanos, interpretando las Sagradas Escrituras. Por eso, nuestras ideas y nuestros conceptos de la Biblia es lo que anula el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Nosotros pudiéramos manejar conceptos de la palabra que anulan el efecto de la palabra en nuestras vidas. Y al hacer eso estamos quitando el vino y estamos mezclando el pan. Y obviamente el producto no es el original y eso hace que en consecuencia nosotros no tengamos comunión con Cristo. Escuchen, no tengamos comunión con Cristo cuando le añadimos y enseñamos nuestros pensamientos y le damos interpretación a la palabra que no es la interpretación de Dios. Por eso la comunión con el Señor es algo más profundo de lo que usted se imagina. La comunión con Dios es algo que cada uno de nosotros debe practicar en todos los aspectos de nuestra vida. Es la clase de discernimiento que tenemos de las cosas que vemos y oímos. Es la clase de discernimiento que tenemos cuando leemos la palabra o cuando escuchamos un mensaje. Yo pudiera decir que las denominaciones no tienen comunión con Cristo. Y también pudiera decir que muchas iglesias del mensaje no tienen comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque han introducido sus ideas y pensamientos y anulan el efecto. Porque lo que hace que el pan sea digerido en nuestro organismo es el vino. Eso se ha hablado en anteriores oportunidades, que el vino es un digestivo. Muchos lo asocian, lo cual es cierto, se asocia como una bebida para emborracharse, pero para el tipo de la escritura, cuando se habla de Santa Cena, se habla de el vino como un digestivo y también como un estímulo, porque al tener alcohol estimula. ¿Se dan cuenta? La palabra sin el vino no se digiere. Y el vino debe estar acompañado de la palabra, porque el vino al tomarlo
entonces solo es estímulo. Y puede venir una verdad en nuestras vidas y nosotros lo creemos y decimos, yo sé que esto es la verdad, pero no tenemos sustento en el pan para poder decir, es por esto. A mí me ha pasado varias veces que me he tomado el vino, pero después al tiempo es que consigo el pan. Y cuando se unen las dos cosas, yo digo, ahora entiendo, doy gracias al Señor de que el vino que me tomé era el vino del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando nosotros nos tomamos algo, debemos chequearlo con la palabra si ese vino es de Dios. Porque el vino solo va a digerir el pan puro, no va a digerir las mezclas denominacionales o personales que usted pudiera tener. Porque Dios no revela ideas humanas, Dios revela la voluntad, su voluntad, la voluntad de Dios revelada al hombre, lo que Dios está pensando, lo que Dios quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Que la comunión abarca la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios hace las cosas? Hay hombres y mujeres que no han crecido espiritualmente porque sus mentes no son las mentes de Cristo, porque no tienen comunión con Cristo, porque no entienden a Cristo. Quieren permanecer en su pensamiento, en sus maneras, en sus modos. Yo soy así, yo nací así, así me formaron, así me conoce la gente. Al confesar y decir esas cosas, usted está limitando al Espíritu Santo para que Él haga un cambio y pueda unirse a usted en un solo pensamiento. Tenemos que tener una perfecta unidad. ¿Sabía usted eso? Cuando la Escritura dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz. Eso implica abandonar nuestras maneras y nuestros modos, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, nuestras maneras de reaccionar ante las cosas, negando nuestros propios deseos para experimentar el deseo de Cristo, hermano. Usted pudiera tener planes y proyectos hoy, pero usted estaría dispuesto a renunciar a sus planes y sus proyectos si el Señor Jesús le revelara cuál es su voluntad. Y si resulta que la voluntad de Dios está lejos de lo que usted quiere. ¿Cuánto desea Dios unirse en un solo pensamiento, en un solo sentir, en un solo amor con el hombre? Ese es el principio de la unidad con Dios. No decir que creemos el mensaje o que creemos la Biblia, está bien que lo diga, pero la verdadera unidad se basa en que usted piensa como Cristo, en que usted hace la voluntad de Cristo, en que está y entiende lo que Cristo quiere hacer y usted se suma. Escuchen, usted se suma, no resiste, sino que se suma a la visión de Dios y usted trabaja en pos de eso. En eso consiste la unidad del hombre con Dios. ¿Ustedes considerarían una pareja unida si el esposo piensa de una manera y la esposa piensa totalmente distinto a él? Y no solamente que piensen distinto, sino que ella combate todo lo que él hace, resiste todo lo que él hace. Estarán casados legalmente, pero no están unidos. Podrán hecho una ceremonia eclesiástica, pero no están unidos. No hay unidad en esa pareja. Y para que puedan ser un tipo correcto, tienen que unirse en una sola visión, en un solo pensamiento. Recuerden, para lograr eso se requiere comer el pan del Señor y tomarse el vino del Señor, no el vino de su imaginación, no el licor que usted pudiera fabricar clandestinamente.
no el alambique que usted pudiera crear para hacer un líquido adulterado, un líquido que al final no es el vino, sino que produce un efecto completamente distinto al que Dios quiere. No es para digerir la comida o para estimularlo, sino que lo lleva a convertirse en una piltrafa humana, en un alcohólico de sus propios pensamientos y sus propios deseos, embriagado en sus propios deseos, hermano, en sus propias ideas. ¿Usted ha intentado convencer o ayudar a un borracho? Lo ha intentado. Hay borrachos que uno intenta, mira, pero escúchame, no te quiero escuchar. Y un borracho pierde el control de sus sentidos. Un borracho en muchos aspectos no sabe dónde está. Un borracho, él se convierte en un esclavo del líquido que se tomó, si es cerveza o es whisky o es ron. Él se convierte en un esclavo, ese es el producto que ese licor produce en esa persona, y esa persona va a actuar en base a sus pensamientos. Hay personas que cuando beben sacan a relucir lo que realmente creen y lo que realmente piensan. Yo lo he visto mucho. Personas que cuando están buenos y sanos, usted los ve muy tranquilos, pero cuando se emborrachan, empiezan a decir cosas que ellos lo creían, pero que no tenían el valor de decirlo. Ese líquido, esa cerveza que se tomó, toma control de esa vida y lo hace expresar sus pensamientos humanos y lo que realmente él cree, el concepto negativo o positivo de algo o de alguien. Los alcohólicos producen eso, o el alcohólico, él manifiesta eso, normalmente lo manifiesta. Ahora, lo que Dios procura con su vino es que usted se una a Cristo, porque Él le da la interpretación de la palabra. Él hace que la palabra que usted se coma, que usted lee, que usted oye a través de las predicaciones, usted lo entiende. Y no solamente que lo entienda, sino que ahora usted se suma a la visión de Dios, porque comprende la visión de Dios. Usted no puede servirle al Señor Jesús sin estar unido a esa visión. Usted no puede entender a Jesús sin tener la revelación de lo que Él quiere hacer. Primero, Dios tiene que revelarse a su vida. Por eso es que es lo primero que un creyente recibe, que Él ha sido un pecador. Y en base a eso, Él debe de entender que al estar en esa condición de pecado, cualquier cosa que Él pudiera presentar delante de Dios puede estar errado, porque vivíamos en una condición pervertida, en error, en pecado. Hay personas que quieren enseñarle a Dios, hay personas que quieren instruir a Dios y que creen que saben más que Dios. Pero cuando reciben la revelación que fueron pecadores, que es un pecador, entonces lo primero que va a sentir es vergüenza delante del Señor, y va a anhelar y va a buscar que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Pero una persona que considera que su vida como él la vivió en el mundo está bien, y que no tiene conciencia de pecado, escuchen esa expresión, conciencia de pecado, entonces ¿cómo Dios puede revelarle algo superior cuando la persona ya cree que lo que tiene está bien?
Dios no puede revelarle su plan. Dios no puede moldearlo. Moldear a ese hombre o a esa mujer para que se parezca a Cristo. Para que ese hombre o esa mujer renuncien a la manera en que ellos veían las cosas. Usted tiene que negarse a usted mismo. Usted tiene que renunciar a su visión personal y buscar la unidad con Dios. Lo que estoy diciendo pudiera ser malentendido. O sea, que usted no quiere que la gente haga esto y estudie y trabaje. Yo no he dicho eso. Yo lo que le estoy diciendo a usted, que si usted quiere conocer a Cristo, usted debe experimentar una unidad con Dios. Porque en la unidad usted entenderá a Dios y entenderá sus planes. Y entre más unidad usted logre, más amor habrá en la relación, obediencia. Usted manifestará más lo correcto, lo que le agrada a Dios. Escuchen, la unidad produce eso. La unidad del hombre con Dios hará que ese hombre conozca más y más y más a Dios. Conozca su intención, conozca y discierna las cosas que suceden, el por qué suceden. La unidad de ese hombre y de esa mujer con Dios hace que un don espiritual funcione conforme a Dios. Esa unidad hace que un ministerio sea un ministerio centrado en la palabra y que siempre hará lo que al Señor le agrada. Predicará y enseñará lo que Dios quiere que se hable y se predique. Porque ese ministro, ya sea en cualquiera de las 5 líneas por las cuales el Señor ha levantado los ministerios, ya sea profeta, apóstol, evangelista, maestro, cualquiera de ellos o maestro, cualquiera de ellos, de esos 5 ministerios, cada uno hará exactamente la voluntad del Señor porque hay una unidad. Cuando se meten los pensamientos humanos en ese ministro, la visión personal de ese ministro echa a perder el plan de Dios. Allí es cuando uno escucha expresiones, yo lo haría así, yo lo haría de esta manera. O cuando uno oye y ve a ministros comportándose de una cierta manera, uno dice y uno discierne que no es el plan de Dios, aunque la persona quiera justificarlo. No es el plan de Dios porque no es conforme a Dios y eso lo sabría si esa persona se negara a sí mismo y buscara la unidad con Dios. La unidad hace que ese hombre tenga temor. La unidad de Dios, la unidad del hombre con Dios, de un ministro con Dios, hace que ese ministro sea temeroso de Dios. Escuchen, la unidad de ese ministro en cuerpo, alma y espíritu con Dios hace que ese ministro manifieste temor y ese ministro entiende qué es lo que Dios quiere. Cuando usted comprende la intención, usted se suma a esa visión. Yo lo hago porque me dicen que lo haga y a lo mejor lo hace de mala gana. Pero cuando usted entiende, entonces usted dice, ahora entiendo por qué el Señor quiere hacer esto. Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a hacerlo como lo harías tú, Señor. Ayúdame a entender y a predicarlo exactamente como lo harías tú. Que seas tú, Señor, y no mis pensamientos, y no mi manera de ver las cosas. Dios no necesita mis
maneras ni mis modos. Al contrario, son un estorbo, porque yo con mis modos y mis maneras puedo estorbar el plan de Dios, atrasar el plan de Dios, y puedo hacer que la influencia de Dios en esa congregación, en ese grupo, sea limitada. Fíjese la responsabilidad. ¿Ustedes creen que la influencia de Dios en las denominaciones es total? ¿Cuánto creen que puede tener Dios chance de manifestar su revelación y su voluntad en medio de las denominaciones? ¿Usted le daría un 90% de libertad? ¿Usted le daría un 50% o le daría un 30%? La escritura da la respuesta, el mensaje da la respuesta. En realidad, el porcentaje es 0, hermano, porque él está afuera. Él no puede ejercer influencia sobre un hombre o una mujer, revelándose y uniéndose. ¿Cómo puede haber un matrimonio si no hay unidad? ¿Cómo puede haber un matrimonio si no hay amor, no hay obediencia? Es la manifestación de lo correcto, recuerden. ¿Cómo puede haber una manifestación de lo correcto si no hay amor y unidad? ¿Cómo puede usted sumarse a lo que Dios quiere cuando usted no entiende por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que usar falda? Dirá una dama. Porque yo no me puedo cortar el cabello, porque yo no puedo beber, porque yo no puedo fumar, porque yo no puedo salir con otras mujeres, porque yo no puedo parrandear, dirá el hombre. Yo antes me unía con mis amigos, porque ahora en la iglesia yo no puedo hacer eso. Sus pensamientos denotan que usted no está unido a Cristo. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas que la Biblia dice? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo lo hago porque me piden que lo haga, hermano. Pero la unidad hará que usted lo haga por amor. Usted obedecerá a Dios y comprenderá a Dios. Eso se ha dicho antes y se vuelve a repetir hoy. Nuestra comunión con Dios no debe basarse en la comunión de un niño con su padre, ya debe basarse en la comunión de un igual, de alguien, de un hijo que ya tiene una edad de comprender. Yo creo que 60 años, casi 60 años, desde que llegó o desde que partió el hermano Branham, yo creo que son años suficientes como para que debiéramos de ser maestros. Los que creen este mensaje debieran de ser maestros no en conocimiento, sino en conocer a Dios. Porque el mensaje nos dice cómo es Dios y cómo piensa Dios. Si una persona se para detrás de un púlpito y lo que habla no es palabra, entonces ha habido una falla en la comunión de Dios con ese hombre. Porque esa persona debe hablar la palabra revelada. Escuchen cuando digo eso. Lo que él diga tiene que ser conforme a la palabra. Pero yo no le veo ningún folleto. ¿Es que acaso usted no es capaz de discernir la palabra cuando se le es hablada? ¿O su discernimiento se basa en un folleto? ¿O su discernimiento se basa en que si lo dice tal persona yo le creo? No. Usted debe tener una experiencia con el Señor en unidad para usted identificar a Dios en todas las cosas que vemos, oímos y percibimos. Cuando alguien habla,
Ya hoy los creyentes del mensaje deben discernir cuándo es Dios hermano. Debiéramos de ser maestros. Debiéramos de estar a un paso, y debemos estarlo, a un paso de una total unidad, de una adopción en una adopción espiritual de carácter, hermano. Hoy en día debiéramos de entender el mover del Espíritu Santo en nuestro medio. Hoy en día debiéramos de entender por qué ciertas cosas. Hoy en día debiéramos de entender por qué la condición tibia y formal de las iglesias, incluyendo las del mensaje. Hoy en día entendemos que la falta de comunión impide que se produzca un avivamiento en medio del pueblo. La falta de unidad de ese hombre con Dios. Escuchen. La falta de unidad de ese hombre con Dios produce un bajón en la presencia del Señor, porque ya Él no es tomado en cuenta como antes. Un avivamiento produce eso, el avivamiento del Espíritu Santo en medio del pueblo. Pero cuando nos basamos en nuestros conocimientos y en nuestro espíritu, en nuestra manera de juzgar las cosas, fallamos miserablemente. Porque puede pasar Dios enfrente de nosotros y no lo vemos. Eso es tremendo. Y para fundamentar lo que se está diciendo en esta hora, basado en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, les invito a leer dos escrituras. Una es Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 13. Esa es la primera que vamos a leer. Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 13. Porque la falta de comunión, de unidad del hombre con Dios impide que Dios pueda unirse a ese hombre, a esa mujer. Porque no hay comunión, no hay revelación. Dios da el pan y Dios da el vino para que lo conozcamos y nos unamos a Él. Él se manifiesta a nosotros y nos dice, conóceme, sírveme en amor. Pero si nosotros nos negamos a comer el pan y a beber el vino, entonces no lo vamos a entender y nuestra unión no va a ser consumada si no es en amor. Dios no le va a dar a usted el Espíritu Santo si Dios no ve amor en usted. Escuchen. Dios no le va a dar a usted el Espíritu Santo si Él no ve amor en usted. Que sus acciones se basen en amor. Porque el sello del Espíritu Santo se basa en una unión de amor, no es una unión de compromiso, no es una unión obligada, no es una unión de escopeta, de que te casas con mi hija, no. Tiene que ser una unidad de amor, si no, no hay sello. Escuchen. Porque si usted ama a Dios, usted va a manifestar lo correcto, lo que le agrada a Cristo. Pero si ese amor no produce unidad de usted con Dios, ¿cómo el Señor se va a unir a usted? Yo le comentaba a los hermanos del grupo que cantan que debemos hacer hay cosas que creemos que no importan, pero sí importa. Debiéramos de hacer yo les dije, sentí del Señor decirle, sé que muchos de nosotros venimos del mundo y que antes, en los días antiguos, cuando nosotros estábamos en el mundo, nos tomábamos fotos
y aparecíamos de diversas maneras, bebiendo, mujeres empantalonadas. Si usted tiene unidad con Dios, usted deberá darle vergüenza mostrar esa foto. Hoy en día, ya no es el álbum escondido en la casa, ahora son las redes sociales, hermano. Y a veces da tristeza ver hermanas que no han discernido, y hermanos que no han discernido eso, y tienen fotos de su época de ignorancia, en su época de pecado. Yo les dije, esa es una muestra, hagan una limpieza porque eso puede impedir que ustedes reciban el Espíritu Santo. Eso denota que no les importa, pero si les importa van a empezar a hacer una limpieza. Van a empezar a borrar eso. Eso produce vergüenza. Eso da vergüenza. Yo no quiero que nadie vea cuando yo era un ignorante de las cosas del Señor. Desaparezcala. Usted no puede quemar fotos digitales, pero sí las puede borrar. Imagínense, eso yo no se lo dije a ellos. Imagínense que usted se vaya a casar con una muchacha y la muchacha conserve en su corazón una foto de su antiguo novio. ¿Y por qué tú tienes esa foto? Borra esa foto. A mí no me quitas esa foto, me trae recuerdos. Hermano, yo dudaría del amor de esa mujer. Yo dudaría del amor de ella hacia mí. ¿No creen que Cristo también dudaría del amor de algunos de ustedes o de algunos de nosotros si Él ve en nuestro entorno, en las cosas que tenemos o aún en nuestros corazones, la imagen de cosas que no son correctas? ¿No creen que, como dice la Escritura hablando de la terminología escritural de celo, Dios no tiene celo por nosotros como una esposa pura y virgen? Pero si usted está pensando en el antiguo esposo, entonces eso quiere decir que usted no está unida 100% a Cristo. Comience a limpiar. Si usted tiene, hermana, un pantalón escondido por allá, ¿qué está haciendo con eso? Quémelo o transfórmelo en falda. Pero corte con toda especie de pecado, todo lo que la ata al pecado. Hermano y hermana, haga como Eliseo, queme el arado y mate los bueyes. Quémelo, rompa el puente y entre en las profundidades del amor de Cristo y de su unidad con su palabra. Y entonces el Señor Jesús será su único amor. Pero debemos comenzar a hacer una limpieza. Pero vamos a leer la Escritura. Capítulo 24 de Lucas, el versículo 13. Pero antes necesito tomar un poquito de agua. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emmaús, los caminantes de Emmaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles el Señor Jesús: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? El Señor discerniendo el corazón de ellos. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, el Señor Jesús: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces viene el Señor Jesús y comienza a repartir pan y vino. Hermano, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzó a darles pan y vino, hermano. ¿Para qué? Para que entendieran lo que Dios estaba haciendo y se sumaran, hermano. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él, el Señor Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, hermano, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. ¿Se dan cuenta? Allí es que conocen a Jesús, conocen su plan, conocen su amor. Mas él se desapareció de los ojos de ellos. No que se fue, se desapareció. Porque Dios está con nosotros todos los días. Pero la revelación hace que lo veamos en la escena, moviéndose y cumpliendo la palabra. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Por supuesto, se estaban tomando el vino junto con el pan, hermano. Sentían el estímulo del Espíritu Santo, hermano. Y vamos a complementar esta escritura con Filipenses el capítulo 3. Filipenses el capítulo 3. Esta fue la experiencia de los caminantes de Emaús. Ahora viene la experiencia de Pablo. Lo que Pablo experimentó. Escuchen. Capítulo 3 de Filipenses. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos, escuchen, los que servimos en espíritu a Dios. No el espíritu del hombre o el espíritu denominacional, porque el primero les está advirtiendo de líneas que existían ya en los días de la primera edad. Guardados del cortamento, guardados de los de la circuncisión, guardados de los malos obreros, aquellos que decían ser siervos de Cristo, pero que no trabajaban para Cristo, sino para su propia visión del Evangelio, hermano. Guardaos, dice la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión.
¿Qué significa eso? Los que recibimos el Espíritu Santo, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, hermano. Fíjese, no teniendo confianza en la carne. Porque fíjense cómo se va el espíritu apartando de todo lo que es la línea de los hombres. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él está allí explicando de qué denominación venía y cómo era que él pensaba, cómo era el que juzgaba las cosas. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Unidad. ¿Se dan cuenta? Por amor. La unidad se basa en el amor. Escuchen. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, la revelación que nos lleva a una unidad con Dios y a entender a nuestro amado Señor Jesucristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Hermano, Pablo sí entendió lo que él desechó y estuvo por estiércol fue su manera de pensar, su manera de juzgar denominacional. Él se hizo una limpieza en su vida. Pablo tuvo que hacer lo que hablamos hace un momento. Pablo tuvo que hacer una limpieza aún más profunda, porque su ser estaba contaminado con ideas farisaicas, hermano, interpretaciones de la ley. ¿Se dan cuenta? Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, hermano, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjense, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección, el Espíritu Santo, y la participación de sus padecimientos en unidad con Cristo, en conformidad a su muerte. Hermano, vamos a leerlo hasta aquí para hacer una oración y continuar exponiendo este punto tan importante de la unidad del pueblo con Dios. Es clave, es primordial para hacer la voluntad del Señor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa palabra. Guía y sigue guiando nuestros pasos, Señor, en esta hora. Da abundante vino a los corazones y abundante pan sin levadura a los corazones de los hombres, que nos podamos alimentar, este hombre interior pueda ser alimentado y fortalecido, Señor. Que toda idea humana sea quitada en nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos verte y podamos hacer como Pablo, que toda cosa que impedía su unidad contigo sea quitada y así nosotros podamos entender a nuestro amor que eres tú, Señor. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que tu Espíritu tome control de este servicio especial para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo.
es porque no han buscado la unidad. La unidad. No han querido tener esa comunión que produce unidad y amor. Usted tiene que saber amar y unirse con el que usted se va a casar. Usted no puede montar un hogar basado en su manera de pensar o como hacen hoy, tú por tu lado, yo por el mío. Yo me compro mis cosas y tú te compras tu cosa. Eso no es unidad. Si usted piensa hacer un matrimonio así, no se case, no se case, no lo haga, porque usted está rompiendo un tipo. Si usted piensa así, hermano o hermana, y piensa formar un hogar así, no se case, porque está rompiendo un tipo. El matrimonio, el tipo del matrimonio es unidad y amor, hermano. Dos parejas que se unen y se hacen uno bajo una sola visión. Ese es el tipo que usted debe de cumplir y es el tipo que estamos cumpliendo nosotros al el Señor Jesús llamarnos para una unidad. Una unidad, Él nos revela y después nos da de su palabra para que lo conozcamos. Él se muestra a nuestras vidas para que lo conozcamos. Para un verdadero cristiano, Jesús no debe ser un extraño. Para un cristiano, Jesús debe ser algo cercano, algo palpable, algo de todos los días. Y cada día debiéramos todos dar un paso más de unidad, de conocerlo más. Hoy en día hay muchas cosas que pueden distraernos y apartar nuestra mirada de nuestro amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero no permitamos que eso nos influya. No permitamos que eso nos influya en nuestra unidad con Cristo. Hoy en día hay muchos pensamientos, muchas ideas, muchos conceptos, sobre todo que vienen a través, que esas son las más peligrosas, las que vienen de los púlpitos, que enseñan a los hombres y a las mujeres a contrariar la voluntad del Señor porque esos líderes no están unidos con Cristo. No hay una unidad y no hay una verdadera preocupación por llevar a su pueblo a una unidad con Dios y hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber un paso de amor cuando se sabe que es lo correcto. Los pasos que debe llevar el ministro y lo que él debe de enseñar debe ser el pan con la revelación del Espíritu. No el pan con su revelación, con su propio guarapito que usted preparó en el alambique que usted montó. Porque ese guarapito no les va a hacer bien a las congregaciones. Usted no puede mezclar el pan puro sin levadura con guarapito. No, tiene que ser con vino. Vino de la revelación del viñedo del Señor, de las uvas frescas de la presencia del Señor, para que a su vez dé un fruto. Porque esa revelación, ese vino va a producir un fruto en usted, el fruto del Espíritu. Eso yo lo dije una vez y fíjense, lo voy a repetir porque tiene que ver con el tema. ¿Sabía usted que cuando el apóstol Pablo, bajo inspiración, dijo, más el fruto del Espíritu, él se refería era al racimo de uvas? Ese era el tipo que él tomó, el racimo. Ahora, pero es que tiene muchas uvitas, pero para los efectos ese es un fruto. El racimo es un fruto, hermano. Cuando usted agarra un racimo con varias, 9, 10 uvitas, ese es un fruto. Es el fruto de la vid. Te arranca un racimo y ya tiene un fruto, como si te arrancara un mango o una manzana. Por eso es que cuando el apóstol bajo inspiración, porque fíjense, la unidad de él con Dios le permitió ver eso. Le permitió ver el paralelismo y dijo,
bajo inspiración. Por eso es que hay muchas uvitas. Por eso es que está la uvita de la paz, la uvita del amor, la uvita del gozo, la uvita del mismo fruto. Por eso es que la escritura no habla de plural, más los frutos. Es del fruto, es singular, es un racimo con muchas uvitas, hermano. Ese racimo debe estar cargado de uvitas, porque ese es el fruto de la revelación que Dios se ha revelado a usted, y ahora el Espíritu Santo vive en su corazón y el Espíritu Santo sigue revelando su palabra. ¿Se dan cuenta? Y ese estímulo, esa revelación es la que va a hacer que un ministro pueda predicar la palabra, pero conforme al plan de Dios. Pero ese plan no lo va a hacer popular. El mismo Pablo lo decía. Lo he perdido todo, hermano. Eso no es popular. Que un ministro pierda todo por hacer la voluntad del Señor. Para hacer eso, ese hombre o esa mujer deben estar unidos a Cristo. Porque si aman a Cristo, entonces se van a preocupar por hacer la voluntad de Cristo. Porque no va a haber nada más importante para ellos. No va a haber nada más importante para el creyente que recibir la revelación de qué es lo que Dios quiere. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro esposo, nuestro novio, nuestro guía, nuestro hermano mayor. Todo eso es Cristo. Y que Él nos diga lo que Él quiere, usted no lo haría. Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Y Pablo lo perdió todo. Eso no lo hizo popular porque lo perdió todo. Porque él estaba asociado a gente que no pensaban como Cristo, que no tomaron la revelación, el pan con el vino de la revelación del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es el que puede dar la revelación de la palabra. Esta palabra sin la revelación del Espíritu va a hacer que usted se atragante y se convierta en un religioso. Y va a producir, como no hay revelación, va a producir cualquier interpretación que no es la de Dios. Por eso es tan importante comerse el pan y tomarse el vino de la revelación del Espíritu. Porque el propósito es tener unidad y actuar en base a lo que Dios quiere. En este tiempo en que estamos viviendo, nunca en la historia se habían multiplicado tantas denominaciones, habían corrido tantas ideas, tantos pensamientos, tantas fuentes de influencia. Se ha multiplicado, es una guerra sin cuartel. Y hoy más que nunca, el creyente debe de tomar ese alimento almacenado, pero debe tomar también el vino, hermano. Usted debe de tomarlo. No se coma el mensaje de la hora sin vino porque se va a atragantar. No me importa quién sea usted, ni de dónde sea usted. Si usted toma la Biblia y toma el mensaje de la hora sin el vino de la revelación, usted no va a entender. No va a entender qué es lo que Jesús quiere. Usted no hará la voluntad del Señor. Usted no entenderá por qué, aunque lo está leyendo. Hermano, aunque lo está leyendo directamente, la misma Biblia y el mismo folleto. Una de las cosas que caracterizaban a nuestro hermano Branham, que hacen que el mensaje sea tan especial, los folletos que usted lee y que leemos nosotros, es que están
son predicaciones de un hombre que estaba unido a Cristo. Escuchen. Cuando usted lee un mensaje del profeta o lo oye, usted está oyendo la predicación de un hombre que se unió a Cristo. Y todas las experiencias y los consejos que él da están basados en su experiencia de unidad con Cristo. Y él nos expresó a través de estos alimentos almacenados, de esta comida, de estos mensajes, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de nosotros y cuáles son los pasos a dar. Escuchen, ¿cuáles son los pasos a dar? Vemos enseñanzas profundas en cuanto a la intención de Dios, porque así de profundo lidió Dios con el hermano Branham. Y no crean que es porque él fue un profeta. No, no fue porque él fue Malaquías o fue Elías o fue el séptimo mensajero. No, es porque él fue un cristiano que amaba a Cristo y buscó la unidad con Dios. Fue eso. Y así debemos ser nosotros. Él nos dio un ejemplo de cómo hacerlo. Pero para entender ese ejemplo, porque no es solamente aprenderse el mensaje, sino entender el mensaje, entender la intención de Dios, entender el mensaje de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso produce unidad, eso produce amor, porque entonces en esa unidad se mueve el Señor. ¿O usted le gustaría estar al lado de una persona a la cual sabe que no cree como usted y que lo resiste? Se sentiría contristado, ¿verdad? Bueno, tal vez Dios se sienta así con algunos de nosotros cuando insistimos en hacer nuestras propias cosas. El Señor reprendió a los caminantes de Emaús. Vino el Señor en unidad en el compañerismo y los encontró fue hablando y tristes. Nosotros pensábamos, habían sacado sus propias conclusiones, pero no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Por eso la manifestación del Señor fue de reprensión. Tardos de corazón, insensatos, para entender lo que los profetas han dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tardos de corazón? Porque la revelación baja al corazón. Porque ustedes no entienden, porque ustedes no están unidos con Dios. Resulta que se está cumpliendo la Escritura, se está cumpliendo el plan. Súmense al plan de Dios. No se vayan, no se alejen, más bien regresen, hermano. Únanse, unámonos al propósito de Dios. Y comenzó desde Moisés a darles el pan y el vino, y sus corazones empezaron a arder, hermano, de emoción y de estímulo. Por eso, cuando él parte el pan, el tipo es perfecto, porque eso era lo que él estaba haciendo durante el camino, dándoles el verdadero pan del cielo. Hermano, que era él mismo revelado al hombre. ¿Y qué hicieron? Ellos no esperaron a la mañana siguiente. Se fueron en la misma noche, hermano. No es como ahorita que están las luces eléctricas. Yo me imagino corriendo los caminantes de Emaús por esas calles oscuras, por ese camino oscuro. No había ni un cocuyito. Cuántos trastabillazos, pero sus corazones ardían. No, yo quiero sumarme. Me caí en un hueco, pero me levanto. Es que no se ve nada, pero vamos a Jerusalén. ¿Por qué estábamos así? No entendíamos a Dios. Resulta que Dios se está moviendo y yo no quiero estar lejos. Yo no quiero estar lejos de Dios que se está moviendo y que Dios espera por nosotros. Hermano, eso fue lo que produjo el vino en ellos, que se regresaron
Y le dijeron a los discípulos, vimos al Señor. Hermano, vimos al Señor. Porque no entendíamos, pero ahora sí entendemos. Hermano, que el Señor Jesucristo nos ayude. Usted puede decir que está construyendo una relación de unidad con Cristo. Usted en esta hora, hágase un examen. Su vida, usted que está buscando el Espíritu Santo. Usted con sus acciones, con lo que usted hace, con lo que usted manifiesta en todos los aspectos de su vida. Usted procura manifestar a Dios en unidad. Usted está preocupado. Usted quiere unirse más y más a Cristo. Está haciendo una limpieza en su vida. Una limpieza en todos los aspectos. ¿Quiere unirse a Cristo o quiere ser un simple espectador? Yo no entiendo. No, la esposa no puede decir eso. Escuchen, la iglesia tal vez, pero la esposa no. La esposa está unida a Cristo. Y donde va el esposo, va la esposa en amor, en unidad, respaldándolo. Hermano, la esposa ama a su esposo porque sabe que le está sirviendo al Señor conforme a la voluntad del Señor. Ella no va a servir a alguien o no va a seguir a alguien que vaya al error, no. Entienda el tipo de lo que estoy hablando. Ella va a unirse a Cristo porque es su esposa y lo va a amar y van a ser los dos uno solo. Pero ¿cómo va a haber una unidad si su corazón usted tiene un ídolo o un amor antiguo o una manera de pensar? No quiere renunciar a su propia manera, a sus propios pensamientos. Si usted piensa así, no va a haber unidad. Y por eso usted no va a tener comunión. Usted puede ser que coma el pan, pero no se está tomando el vino que lo hace entender esta palabra. Y en consecuencia, obedecerla. La Escritura dice que si aquellos sumos sacerdotes hubieran entendido lo que estaban haciendo, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el pan, pero no tenían el vino. El vino de la revelación de Cristo hace que usted, la diferencia entre que usted le sirva a Dios, a que usted resista a Dios, a que usted se sume y se una a Dios, a que usted sea indiferente y se aleje de Dios. Eso va a depender de su corazón. Si usted en verdad ama a Cristo, va a buscar la unidad con Cristo. Usted va a acercarse más en unidad, en todo aspecto con Cristo. Porque este es el tiempo de la unidad de Dios con su pueblo. Y usted que quiere formar parte de ese plan y propósito de Dios para este tiempo final, requiere y necesita el sello de aprobación del Espíritu Santo. Usted, por el hecho de estar en una iglesia que cree el mensaje, no garantiza eso, que usted sea sellado. Usted debe probar que quiere unirse a Cristo, que usted tiene comunión, que usted se está comiendo el pan y se está tomando el vino de la revelación de Cristo. Y en consecuencia usted está obedeciendo. Dios va a ver sus hechos y sus actos de amor para Él unirse con nosotros para siempre. Hagámonos una limpieza, una revisión de nuestras vidas y que busquemos la unidad con nuestro Señor Jesucristo. Comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa palabra de unidad, de limpieza, y que todo pensamiento que cualquiera de nosotros pudiéramos tener sea quitado de nosotros. Ayúdanos, Señor, que nada en nuestra vida sea un estorbo para que tu Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. Límpianos con tu sangre, perdona nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra humanidad, nuestra carnalidad.
por nuestra justicia propia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora. Ayuda a tu pueblo para que todos nosotros podamos comenzar a fundamentar una relación más profunda contigo. Y aquellos que no lo han recibido, el Espíritu Santo, el sello de amor, de unidad, lo puedan recibir cuando comencemos a construir un lazo de amor y de unidad contigo. Que así sea. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, a otra hora de Venezuela, a otro mensaje de amor, de unidad del Espíritu Santo. Cada mensaje es un pan y un vino. No deje de comerse el pan y tomarse el vino. Y eso hará que crezca espiritualmente y usted cada día podrá ver más y más y más a Dios. Todos los días a las 6 de la tarde. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela también, les invito a esa oración especial que el Señor está pidiendo para el derramamiento del Espíritu. Debemos anhelarlo y desearlo. Dios está viendo si usted lo anhela. ¿Habrá alguna cosa que lo está distrayendo y que hace que usted no se preocupe en amor por esto? Nada puede ser más importante. Súmese a ese propósito de amor de Dios, porque es un propósito de amor. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra, junto a la iglesia, nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, todos bajo las redes sociales, Facebook, YouTube y la Radio Benecer. Ahí es donde se debe aprovechar las redes sociales para subir cosas conforme al plan de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Hermano, no para subir truanería. Limpie eso. Que todo instrumento y toda herramienta que recibamos para propagar el mensaje y para traer edificación, hagámoslo. Y que si usted tiene algo personal, limpie eso, y que cada vez que alguien entre a su álbum, porque son álbumes, y sus diarios, entonces se sienta edificado, se sienta fortalecido y que pueda recibir la bendición de Dios, lo que le hace falta a usted en su vida espiritual y de unidad con Dios. Recuerden, unidad con Dios es lo que Dios está demandando hoy. Sin esa unidad usted no entenderá el movimiento del Espíritu Santo en este tiempo. Tengamos comunión con el Señor, que el Señor no nos halle indignos porque usted no quiere tomar el vino de la revelación de Dios, ni tomar el pan puro de la palabra, del mensaje. Que el Señor Jesucristo nos ayude y que nos revele más y más su amor en nuestros corazones. Que pueda haber cada día más una mayor unidad del pueblo con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.